Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios darles la bienvenida a una sesión más de Entre Expertos. Creo que de las cosas buenas que ha traído esta pandemia, y por ello doy gracias a la maestra Olga Rey, es la creación de estos espacios en los que podemos compartir las experiencias que hemos tenido y narrar la parte positiva, los retos en la implementación. Y hoy para mí es un gusto enorme dar la bienvenida a la maestra en ciencias Rosa María Catalá Rodes y a la doctora Mariana Esquivelceta Rabel, quienes nos van a compartir nuevas claves metodológicas para el aprendizaje experimental a distancia. La sesión de hoy para mí tiene un significado especial. Creo que es un gran ejemplo de la vinculación de la universidad con el sistema incorporado y viceversa. El Colegio Madrid, donde son profesoras nuestras dos ponentes, prepara alumnos que entran a esta universidad. Esta universidad prepara licenciados que después van a ser profesores en las instituciones del sistema incorporado. Y hoy estos profesores del sistema incorporado comparten con sus compañeros las experiencias que han tenido y se cierran círculos maravillosos de generosidad y de aprendizaje en esta comunidad universitaria. El tema es sin duda muy pertinente a los momentos que hemos estado viviendo. Mi formación es también en el área científica, pero no creo que eso me haya sesgado a la enorme preocupación que he compartido desde un principio, cuando con la pandemia tenemos que trasladar la educación a distancia. Y cuando hablo de esto, quiero hacerlo en términos generales. Igual tenemos un niño de preescolar aprendiendo en casa, que la responsabilidad que tiene de GIRE de formar expertos en el sector salud durante 2 años y un poco más, tomando clases que sustituyen muchas veces laboratorios y actividades clínicas esenciales en su formación profesional. Ha sido un reto enorme para todo el personal docente crear oportunidades para que nuestros alumnos puedan llegar a desarrollar las habilidades y las destrezas que requieren las actividades del laboratorio, que desde luego son muy importantes para en el desarrollo de la formación completa del alumno, pero también claves en la elección de la licenciatura que quieren seguir. Yo creo que muchos de nosotros hemos descubierto el amor a la ciencia en el laboratorio, con las manos en la masa, haciendo cosas donde en algún momento dado la comprensión de la teoría se hace realidad gracias a la parte práctica. Así es que agradezco de verdad el tema, es muy pertinente para compartir entre todos ustedes. Veo que hay una nutrida audiencia de profesores del sistema incorporado y creo que van a disfrutar esta sesión en manos de dos expertas que han sido muy bien formadas por la Universidad Nacional, pero desde luego también por la enorme experiencia docente que llevan consigo. Así es que sean bienvenidas a esta exposición y dejo el resto del tiempo en manos de las expertas para compartir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manola. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y pues bienvenidos, buenas tardes a todos. Pues yo creo que sin más empezamos y Mariana va a ser mi guía en esta cuestión de todo lo tecnológico. Ustedes saben que los jóvenes nos superan a los que ya tenemos unas décadas en este asunto y pues Mariana, mi alumna y mi colega, un gusto estar contigo en esta sesión, cada una en su espacio, pero siempre juntas en esto, de buscar nuevas claves para hacer de nuestras clases lo mejor posible. Entonces, gracias, un gusto, Rosamari. Bienvenidos todos. Es muy grato ver esta audiencia. Gracias por recibirnos, gracias por escucharnos. Esperamos que esto sea una gran experiencia para ustedes, como lo es para nosotras. Creo que ya estamos compartiendo, Rosamari. Muy bien.
Bueno, pues entonces, esta va a ser una sesión que me imagino que muchos de ustedes conocen cómo funciona el PERDE, que es una plataforma, una aplicación que tiene Google y que nos permite, a través de los complementos que se le pueden añadir a una presentación de Google, hacer de manera sincrónica pues una alta interactividad. Entonces, si nos compartes, Mariana, ya el código para que puedan entrar en el chat y puedan seguir la presentación. Mariana será quien dé las pautas para ir pasando las transparencias, y algunas de ellas son interactivas, en las que esperamos que ustedes pues, nos enriquezcan con sus opiniones y con su experiencia. La idea es que ustedes verán que en algún momento en la presentación ustedes participarán como profesores y en otras simulando ser los estudiantes, ¿no? Digamos, dentro de los ejemplos, más que nada, cuando ya presentemos los dos ejemplos que queremos compartir con ustedes de cómo intentamos resolver y pensamos que, bueno, pues de la mejor manera posible, temas importantísimos de Química 3 y 4 del bachillerato CCH en el Colegio Madrid. Entonces, Entonces, antes de comenzar con nuestra presentación, les quiero platicar esta plataforma que les compartí. Es una manera de interactuar con nuestros alumnos, interactuar con nuestra audiencia. Ustedes pueden hacer uso de este enlace que está en el chat a través de sus dispositivos móviles o en la misma computadora en donde nos están viendo. Por supuesto, esta presentación seguirá siendo proyectada y la pueden seguir en nuestra llamada de Zoom. Es a través de esta plataforma que vamos a ejemplificar cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a cumplir con este reto tan grande que tenemos a la distancia. La plataforma es solamente una de tantas. A nosotras nos ha funcionado muy bien y iremos abordando algunos de los detalles sobre cómo se usa, qué tipo de procesos y de interacciones pueden tener con sus alumnos, y espero que todas las dudas que les surjan nos las vayan escribiendo en el chat. Al final de nuestra presentación tendremos unos minutos para compartir y preguntar, y durante la presentación también iremos leyéndolos y estaremos con ustedes en sus respuestas y en sus ejercicios cuando estén con su sombrero de estudiantes. Entonces, muchas gracias, Rosa Mari, por favor. Sí, pues adelante. Entonces pasamos a la siguiente, por favor, si me ayudas. Nuevas claves, pues bueno, nuevas en el sentido de que las probamos, ¿no? O sea, realmente nosotros no hacemos investigación educativa, nosotros somos maestras en activo, y lo que estamos tratando es buscar dentro de lo que es la investigación educativa que se publica. Tenemos muchos recursos a los que podemos recurrir, y lo que estamos entonces planteando para esta plática, ¿no? Es pues hablarles de cuál es el objetivo de esta sesión, ¿no? O sea, cómo resolvimos en general, ustedes y nosotros, la enseñanza experimental a distancia, y qué pasaría, ¿no? A partir de aquí en adelante, cómo habría que dimensionar ya el diseño de cursos, ¿no? Con estas modalidades. Hablaremos de cómo fueron las primeras experiencias, ¿no? Queremos compartir, que ustedes nos compartan también en sus escritos, en sus manifestaciones, cómo les fue muy al principio y cómo fueron evolucionando en estos meses, ¿no? Y luego ya hablaremos, bueno, pues un poquito de lo nuevo, de lo que nosotros intentamos, creo que con bastante éxito, de hecho, con buenas, lo que los chicos manifestaban, ¿no? Que les había gustado, nuevas maneras de enseñar en casa, ¿no? El primer ejemplo del que hablaremos se llama del mineral La Joya, así se llama la secuencia que vamos a presentar, y la segunda es fertilizantes y tomates. Entonces, una es de química 3, la otra es de química 4, química inorgánica, química orgánica. Y continuamos entonces. Entonces, como pueden ver, Rosa Mari, pueden ver aquellos que hayan entrado a la plataforma. En su dispositivo pueden
observar la presentación que justo está proyectando su pantalla en la llamada de Zoom. Mientras vamos avanzando, van a surgir diferentes actividades interactivas. Los iremos llevando de la mano para que sepan cómo utilizarla. Los invitamos a que den clic al enlace. Para saber cuántos maestros pues ya están. Por supuesto, si por lo que sea la interactividad no es la más, pues lo que nos pasa, ¿no? Que nos saca y todo esto, de todas maneras ustedes pueden seguir viendo la presentación aquí en la llamada de Zoom, aunque no estén en el PERDEC, no pasa nada, ¿no? Pero pues sí, queda mucho mejor cuando sabemos también de ustedes y lo podemos compartir algunas de las ideas que van surgiendo. En eso me ayudará Mariana, mientras vamos avanzando. Pues bueno, los objetivos, ¿no? El original era pues compartir claves metodológicas, o sea, nosotros lo hemos resuelto pues la manera más esquemática posible para verla en tan poquito tiempo, pero por supuesto pues hay que meterse un poco, ¿no? A estudiar sobre lo que es enseñanza en contexto y algunas otras modalidades de las que vamos a hablar. Y pues por supuesto conocer y aplicar los principios de química verde. ¿Por qué química verde? Lo veremos a continuación, pero pues ya no concebimos, ¿no? O sea, un sistema de enseñanza que no haga explícito, que no ponga en la mesa todo lo que la química verde ya de hecho es manifiesto de la ONU este año, en 2022. Ya pueden buscar ustedes en el sistema del, bueno, en fin, de lo que es la ONU y el sistema de medio ambiente de esta gran organización, para encontrar todas las claves que se requieren tanto para educación como para aplicación a nivel industrial. Entonces, bueno, continuamos. Después de los objetivos, pues lo que queríamos compartir con ustedes son esta serie de ideas, ¿no? O sea, ¿qué pasó en la pandemia, no? O sea, realmente lo primero que, o sea, el estupor, el miedo, por supuesto, era cerrar todo, ¿no? Y tratar de mantener la calma a distancia con nuestros chicos en esas pantallas, en las que, bueno, pues hubo mucho sincrónico, ¿no? Era tratar de dar la clase de manera sincrónica porque no teníamos ni los materiales, ni las plataformas, ni un montón de aplicaciones, más que las habíamos probado un poquito, pero era cuestión de echarlas a andar muy, muy rápido, ¿no? En todo este bagaje ya sumado de más de casi 20 meses de pandemia, por ejemplo, las manifestamos algunos profesores que estuvimos presentes en el Congreso de Educación Química de noviembre pasado. Les comento que yo estoy participando ahora pues con mucho gusto en Sociedad Química de México, y este congreso, bueno, pues está abierto a todos los profesores de básica, de media superior y superior, en donde los que enseñamos química nos podemos encontrar, y donde hubo un debate, una mesa de debate que se llamó ¿Estamos realmente enseñando química a distancia? Y bueno, lo que los expertos nos compartieron es que lo que hicimos pues fue enseñar química de emergencia a distancia, ¿no? Pero que realmente ni profesores, ni alumnos, ni los sistemas estamos preparados, ¿no? O sea, en este momento al 100% para poder decir que eso fue una enseñanza de la química a distancia. Lo que fue una enseñanza medio sincrónica, medio híbrida, ¿no? Y tratamos de echar mano de todo lo que estaba en las manos de los alumnos y de nosotros para poder hacerlo lo mejor posible. ¿Qué nos deja estas reflexiones? Pues que tenemos que adaptarnos, o sea, de aquí en adelante hay que pensar en la de Gira y en todos los sistemas educativos de educación media superior, cómo tener preparados materiales, ¿no? Ahorita, o sea, realmente continuamos en un sistema de atender a los chicos. Yo sé que han hecho cosas extraordinarias, pero habría que ir empezando entre todos, y qué bueno que estamos muchos aquí, pensando en qué vamos a hacer en nuestras escuelas y cómo podríamos compartir, a lo mejor en lugar de que cada escuela resuelva lo suyo, hacer secuencias, ¿no? A distancia, y bueno, creo que son las cosas más interesantes que salieron. Necesitamos hacer redes, necesitamos interactuar y no estar solos, ¿no? Sino saber que hay mucha gente trabajando en esto, porque puede pasar en cualquier momento algo parecido nuevamente. Entonces, bueno, la situación de los alumnos al principio de la pandemia y el año que vivimos a distancia completa y el complejo regreso
clases presenciales. Algunos de ustedes ya habrán regresado, nosotros en el colegio ya lo hicimos, pero sabemos que es una cuestión en la que mientras la pandemia no esté controlada y no haya inmunidad de rebaño, pues estaremos pues, entrando y saliendo probablemente de este tipo de situaciones. Entonces, en la que sigue, creo que ya es un momento de que ustedes nos ayuden y nos compartan en el PERDEC. Damos 2 minutitos para cada intervención. Es cómo fueron sus primeras experiencias, o sea, cómo les fue a ustedes de marzo a junio de 2020. Nos sorprendió con muchas ideas, pero ya a la hora de instrumentarlo y ver qué funcionó y qué no funcionó, tal vez ustedes con un párrafo o dos nos pudieran comentar cuál fue su experiencia. Y pues empezamos a recibir sus amables respuestas. Y aprovecho estos minutos para dar guía a aquellos que no, esta es la primera vez que interactúan con PERDEC. La plataforma la podrán acceder desde el enlace que puse en el chat compartido y también, si lo prefieren, pueden utilizar el código que se encuentra en su pantalla proyectada arriba a la derecha. El código se utiliza en la página de PERDEC, en el botón que les pregunta si quieren unirse a una sesión. Y la siguiente ventana les pide el código. Pueden copiar las letras y entrar. Y aquellos que prefieran interactuar con nosotros en el chat, también les invito a responder cómo es que fueron sus primeras experiencias. Nos gustaría escucharnos, leernos. Muy bien, sí, lo que nos comenta la profesora, ¿no? Que no es lo suyo la parte tecnológica, Marta Beatriz, yo me sumo a lo suyo, lo hemos padecido juntos, ¿no? O sea, yo de verdad, si no fuera por la ayuda de mis colegas de la Academia de Química, afortunadamente todos más jóvenes, más de una vez me hubiera quedado ahí dando vueltas, ¿no? Pero bueno, seguimos acá un minutito más, escuchando, lleno de dudas, estresante, por supuesto, de los dos lados, ¿no? Luego estos niños que nunca prendieron su cámara, ¿qué pasaba del otro lado? ¿No? Y todo eso sumado a una situación pues, de mucha, pues, digamos, inseguridad pues, física, ¿no? O sea, no salíamos, estábamos confinados, los niños semanas y semanas compartiendo espacios con su familia, los equipos limitados, ¿no? Pero bueno, qué bueno, Yasmín nos dice que ella encontró muchísimos recursos, por supuesto que sí, o sea, de entrada miedo, pero después empezaron a fluir las cosas, ¿no? Y la materia práctica en un sistema en línea, por supuesto. Pues muchísimas gracias todo lo que ustedes nos comentan, tanto en el chat como en el mismo PERDEC. Pues yo creo que sí, ya transcurrieron los minutitos, o sea, tenemos mucho que compartirles, entonces sí quisiéramos, pues bueno, algunos laboratorios virtuales, por supuesto, simuladores. Algunos eran buenos, pero algunos otros, pues realmente el experimento casero podía ser todavía algo mejor, ¿no? Algunos chicos eran muy creativos, pero otros veíamos que no tenían materiales en sus casas, por supuesto, una realidad pues difícil, ¿no? Porque el salón de clases estandariza, digamos, democratiza la posibilidad de hacer cosas. Y al quedarnos lejos, pues algunos no lo podían hacer, ¿no? Entonces, si pues, pasamos a la siguiente, Mariana, vamos a ver qué, ¿sí? Siguiendo con el trabajo, mis queridos alumnos participantes, lo que sucede cuando trabajamos así es que llevamos un poco de constricción temporal. Entonces voy a aprovechar para avisarles que agradezco sus respuestas, pero ahora vamos a trabajar en esta nueva diapositiva. Y entonces no se asusten si cambia su dispositivo de diapositiva. Es por el modo interactivo. También es posible, si ustedes utilizan estas herramientas, regresar y darles permiso a sus estudiantes para explorar aquellas diapositivas o aquellos momentos en donde no fue posible terminar su idea, o si es necesario revisar su idea, que por cierto lo haremos también al final de la sesión. Por supuesto. Entonces, bueno, ok, primero algunos entramos en pánico por la cuestión tecnológica, pero fuimos resolviendo, fuimos encontrando, fuimos compartiendo con nuestros compañeros
Y finalmente iban fluyendo las cosas y teníamos o experimentos a distancia o simuladores. Pero ¿qué pasó después, no? O sea, el curso 2021, que fue el anterior y que ya fue completamente en pandemia para la mayoría de nosotros, o sea, ¿qué experiencia les dejó algo muy, muy grato, ¿no? O sea, algo experimental que les hubiera funcionado muy bien el año pasado. Si también nos quieren compartir qué fue lo más difícil, ¿no? Y qué factores creen que son claves para que algo funcione a distancia, ¿no? Entonces, nuevamente, pues corren unos minutitos en los que también, pues, si en el chat nos lo comparten o como estábamos haciendo también en el PERDE. No crean que solamente van a ustedes a escribir todo el tiempo, ¿eh? Pero sí, esta es una introducción en la que saber qué pasó también con todos los que están aquí presentes y cómo podemos aprovechar esa experiencia muy rica, es muy bueno tanto para la de Gire como para nosotras y trataremos también de ver la forma de compartir esta riqueza, ¿no? Entonces, lo bueno es que sigue llegando gente, qué gusto, qué bueno. Vemos Sí, que, así es. sabemos que ya estamos todos muy cansados. Los alumnos que ponían música o invitaban a sus amigos, sí, Norma, la verdad es que no, esa parte, pues, se fue normalizando, ¿no? Para ellos también, pues, saber que finalmente, por más que se les pidiera que prendieran las cámaras, que estuvieran atentos, pues no sucedía, ¿no? Para muchos, así es, mejoró lo teórico, pero se fue como volviendo difícil lo experimental. Claro, pues, Nina, muy, muy importante, ¿no? O sea, hay que dejarlos ser creativos. Si uno siempre les induce y les da, pues, la sopa hecha, ¿no? Pues no tiene mucho chiste para la mayoría, ¿no? Ok, para muchas personas fue conocer nuevas plataformas, se hizo difícil, pero nos fuimos adaptando. Por supuesto, es adaptarse o morir, ¿no? Pues como en cualquier situación, yo diría que como con el cambio climático, ya no es solamente una cuestión de adaptarse, sino de ya estar en ello, ¿no? O sea, ya es nuestra forma de vida, ¿no? Y si no fuera por el Internet, o sea, ¿qué hubiera sido de nosotros, no? O sea, realmente piensen en todos estos niños de sistema básico que tuvieron que resolver todo este tipo de cosas con televisión, ¿no? Así es. Por Entonces, ejemplo, y adelante. también es de recalcar, perdón, Rosamari, pero tenemos aquí, me parece que mencionar la apatía con la que nos encontrábamos a veces, sí, por supuesto, era súper difícil. La manera en que nos comunicábamos en el aula desapareció. De repente hubo que tirar nuevos lazos y encontrar nuevas formas de comunicación para volver a ellos, volver a inspirarlos y moverlos de esa apatía. El no estar en contacto con ellos, sí, claro que fue de lo más difícil. Sí fue. La práctica de extracción de DNA, yo recuerdo ADN, yo creo que es de mis recuerdos más bonitos de mi formación. Tener que cambiar las planeaciones de análogo a digital, el reto más tremendo que hemos tenido. Y reconocer que llevar la práctica presencial directo a digital no era posible. Entonces, por supuesto, otra condición, como ya lo habíamos comentado, los pocos recursos que pueden existir en la heterogeneidad de nuestros espacios áulicos y investigar constantemente. Así es. Conseguir estandarizar el aprendizaje es un reto, pero sí, trabajar todo el tiempo en aprender nuevas formas, preguntar, hacer comunidad. Así es. Pues qué bueno que para algunos fue más fácil, para otros más difícil, en el sentido de que qué bueno que hay esta diversidad, ¿no? Porque, o sea, no es ni bueno ni malo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que para cada uno pudo haber sido una experiencia diferente, ¿no? Y que hay claves que ayudan a saber cómo tomar en cuenta lo que pasó para ya sea descartarlas o utilizarlas para diseñar mejor pues lo que sigue, ¿no? Entonces justamente pues pasemos a lo que sigue en esto. Lo que vimos en el colegio, de hecho ya lo habíamos identificado desde antes, ¿no? O sea, Mariana
pues me ha ayudado por muchos años ya a encontrar una metodología de enseñanza de las ciencias que no sea, pues evidentemente, ni tradicional. O sea, en el colegio evolucionamos de una forma más constructivista a nuevas claves que hemos visto que se están moviendo y que tienen pues, gran impacto en otros sistemas educativos y las pusimos en práctica. Entonces, bueno, ustedes saben que desde hace más de 30 años la enseñanza en contexto, ya sea en la ciencia, tecnología y sociedad y otras pues, claves para trabajar contextos de clase, prácticamente están ya en todos nuestros currículos y en todos nuestros libros de texto, ¿no? O sea, siempre estamos partiendo pues, del teléfono celular o el petróleo o el agua como grandes contextos de trabajo. Pero bueno, ha salido en la última década pues los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en el colegio, pues este contexto ahora, siendo que no somos una escuela que esté pues o en la zona rural, o en la zona de montaña, o en una zona costera, nuestro contexto es urbano. Y el contexto urbano tiene que también incorporar pues, cuestiones de educación ambiental y de química verde en su forma de abordar las clases, ¿no? La metodología hemos adaptado, bueno, desde hace 6 años, un querido exalumno nuestro y un gran experto en enseñanza de la química, el doctor Talanquer, estudió tanto en el Colegio Madrid como en la UNAM, desde mi generación, y nos ayudó a implementar en el colegio una metodología que se llama Ambitious Science Teaching. Es abierta, ustedes pueden entrar a esta página, es una gran plataforma en Estados Unidos y un movimiento muy importante, que es una metodología que es el constructivismo, pero digamos reloaded, ¿no? O sea, que el Ambitious nos gusta porque cuenta con que el alumno puede explicar cosas, o sea, y tiene que explicar cosas, no solamente conformarse con cosas que se le dicen, ¿no? Y tomarlo como un diagnóstico, o digamos más bien como una prescripción, ¿no? Y STEM, que también seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y lo están aplicando, es esta corriente más anglosajona, digamos, del lado inglés, del lado australiano, que es Science, Technology, Engineering, Arts, porque arte a nosotros nos interesa muchísimo y ahorita les platicaremos por qué, y matemáticas, ¿no? Hay otros, o sea, dentro de AST hay muchos momentos en que en el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, o sea, también tiene que ver con esto, ¿no? Y pues evidentemente nos está funcionando, o sea, sí abogamos por una unión de estas entrada y salida de estas metodologías, y pues bueno, también el reto era llevarlos a distancia, ¿no? Y finalmente la evaluación que hacemos desde hace ya muchos años, inclusive antes de la pandemia, es una evaluación de tipo heurístico, ¿no? O sea, es una evaluación en la que en un solo documento tratamos de que esté presente un reto que los alumnos se plantean a sí mismos, o sea, generen una pregunta, que conozcan hechos, conceptos, métodos y modelos, ¿no? Para finalmente llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, estas son las claves de las que vamos a partir, van a aplicar igual en los 2 ejemplos que vamos a desarrollar, y bueno, esperemos que a ustedes pues, les resulte práctico. Entonces vamos a hablar primero de la ciencia en contexto, y pues acá te dejo, Mariana, para que nos platiques un poquito cómo estábamos entendiendo esto en el colegio. Claro que sí. Comencemos con esta primera clave, la ciencia en contexto, ¿no? Tenemos aquí una frase que dice, construir un currículo alrededor de ideas centrales y problemas reales. Por ejemplo, los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Este es un reto mayor y es necesario trabajar de manera interdisciplinaria y fomentar el trabajo colaborativo. No hay ninguna otra forma. Los profesores ya no podemos ser barquitos a la deriva. Necesitamos un frente en común. Este currículo en el que soñamos, el que queremos transformar, necesitamos principalmente que promueva la alfabetización científica y que vaya hacia un futuro sustentable. Por supuesto, tenemos las grandes directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa plataforma nos ayuda a desarrollar todos los retos y todos los fenómenos
que podemos llevar a nuestra aula. Es necesario entonces preguntarnos cuáles son las explicaciones científicas acerca de la ciencia que son necesarias para que nuestros estudiantes le den sentido a su vida futura. Entonces, ahora a mí me gustaría preguntarles, ustedes, ¿qué experiencia tienen con la enseñanza en contexto? ¿Cómo han vivido esta forma de trabajo? Pueden ser varios ejemplos, no necesariamente directo como lo visualizamos nosotras. Ciencia, tecnología y sociedad o una enseñanza situada, etc. Y aprovecho, Rosa Mari, para explicarles un elemento más de esta plataforma con la que estamos trabajando. Se llama Pear Deck. Es una plataforma interactiva que les permite abrir este canal de comunicación con sus alumnos. Ahora nosotras estamos aquí con ustedes, pero no los estamos viendo y sería un poco imposible escucharlos a todos. Pero a través de este tipo de herramientas, no es la única, es posible que yo y Rosa Mari y todos los presentes compartamos al mismo tiempo y nadie se quede sin voz ni voto. Ahora mismo, si entran a el enlace que les voy a repetir en el chat, por si hay alguien por ahí que lo haya sacado, este enlace lo pueden abrir en su computadora o en su dispositivo. Y a través de esta interacción, nosotros podemos saber qué piensan ustedes y podemos compartir. Por ejemplo, tenemos ya algunas respuestas. La primera dice, buena, pero es muy tardado y no se cubren todos los aprendizajes. La segunda opción dice, buena, mis estudiantes aprenden más desde la motivación, aunque no se cubra el programa. Y esa es la que va ganando. La tercera dice regular, ya que es difícil diseñar actividades que cubran todos los ámbitos de aprendizaje. Y la última dice mala, no se cumplen las expectativas, prefiero enseñar con base en el aprendizaje y contenidos conforme a los programas. Esta es una encuesta, claramente, ¿no? O sea, aquí no hay respuestas buenas y malas. No hay respuestas buenas, no. Todas son buenas. Así es. Todo el mundo está hablando honestamente desde su experiencia, porque hay escuelas muy diferentes, hay salones muy diferentes y hay situaciones áulicas muy diferentes. Y entonces entendemos perfectamente que la enseñanza en contexto es un reto muy, muy, muy grande, en el sentido de que se diseña mucho, se trabaja mucho, se evalúa mucho, ¿no? Y no siempre se tienen los resultados que se quieren, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que hay una parte importante que se está volcando hacia la motivación, ¿no? Porque hay niños, bueno, y sobre todo a distancia, pensábamos que una manera de mantenerlos enganchados y más presentes en la clase, pues era justamente eso, ¿no? Entonces, pues yo creo, Mariana, que vamos avanzando, ¿no? En el sentido de que sí vemos que es una experiencia importante. Y acá, la química verde y tu experiencia, Mariana. Entonces, desde nuestra experiencia, hemos retomado los 12 principios de la química verde. Entonces, ¿qué es la química verde? Nos dice que para trabajar debemos de cumplir con prevenir toda generación de residuos. Pensar en la economía de los átomos, esto es hacer nuestras planeaciones y nuestras secuencias pensando en pues, las moléculas que vamos a utilizar y cuáles son las diferentes aproximaciones para poder llegar a nuestro producto, si es que ese es el objetivo de la sesión. El tercero sería hablar de síntesis químicas menos peligrosas, sobre todo con menos sustancias tóxicas o que tengan un efecto dañino en el medio ambiente. Diseñar productos que sean seguros, así como emplear disolventes seguros. El sexto sería la disminución del consumo de energía. Por supuesto, esto tiene que ver con las diferentes herramientas que tenemos a la mano. Nos podemos acotar a el trabajo que es disponible, pero también podemos hacer señalamientos acerca de las mejoras
y los puntos débiles de nuestro diseño. El séptimo, por ejemplo, dice que hay que emplear materias primas que vengan de recursos renovables. Esto es empezar a pensar en la trazabilidad de nuestros procesos. También hay que hacer una reducción de todos los productos derivados, un uso de procesos catalíticos homogéneos, heterogéneos y microheterogéneos cuando sea posible. El diseño para la degradación, pensar en, ¿y a esto que acabo de producir, qué le va a pasar? ¿A dónde va a terminar? El penúltimo es hacer un análisis de los contaminantes en el tiempo real. Y el 12º hace referencia a minimizar todos los riesgos de accidentes. Con estos 12 puntos o 12 principios, podemos repensar nuestras actividades experimentales. Es que me gustaría entonces preguntarles, ¿es que ustedes han tomado en cuenta algunos de estos principios? Y con esta diapositiva que tienen ahora en sus dispositivos, aquellos que están colaborando en la plataforma, es posible también tener interacciones de este tipo. Si ustedes pueden ver dos iconos, uno rojo y uno verde. Entonces, elijan el punto de estas dos listas a nivel laboratorio o a nivel industrial. Uno de ellos para poner el punto verde en donde asocian esta frase a la química verde que ustedes conocen o reconocen. Y uno rojo a esas frases que ustedes no reconocen o no asocian a la química verde, más bien. Rosa Mari. Sí, otra vez, no hay ni buenas ni malas. Nada más comentar que acá en adaptar prácticas a microescala nos faltó una mayúscula en adaptar. Es otro, o sea, no es la misma frase, son dos frases. Reemplazar disolventes orgánicos y adaptar prácticas a microescala son dos frases separadas. Entonces, solamente para aclararlo. Y otra vez, estamos siendo un poco provocadoras acá. O sea, no es tan fácil, ¿no? Ni a nivel industrial, ni a nivel laboratorio, saber dónde colocamos estas cosas, ¿no? O sea, también depende mucho de nuestra propia experiencia y de cómo estamos entendiendo cómo debe resolverse la cuestión de la química verde, porque igual que estamos nosotros viendo diferentes opiniones, también la industria, ¿no? Y en este sentido la sociedad química está viendo pues también cómo ayudar también a empresas, ¿no? A cambiar sus prácticas. También en los laboratorios pues teníamos prácticas que eran pues infalibles, ¿no? Y nos encantaban las de cobalto y las de cobre y varias cuestiones orgánicas que sabíamos que era la mejor manera que nos funcionaba para poder aprender un tema, ¿no? Y las hicimos por décadas. Y ahora nos dicen que pues hay que pensarle de otra forma y buscar otras alternativas y no está fácil, ¿no? Entonces, por lo que estamos viendo tenemos muchos puntos, todos encimados, pero eso lo podemos desagregar y entenderemos también, pues bueno, qué cosas tan interesantes nos está diciendo sus opiniones, ¿no? Alrededor de Entonces, todo esto. les quería enseñar la información, cómo en vivo pueden ustedes ver las respuestas y cómo van cambiando las opiniones mientras se leen y se discuten entre ustedes con sus alumnos o con sus colaboradores. Esta es otra de las grandes ventajas que tiene trabajar con este tipo de herramientas a distancia. Poder comentar mientras trabajamos en colaboración completa. Entonces, veamos una última vista. Como pueden ver, hacer menos prácticas de laboratorio tiene puntos rojos, es la primera y está muy densa, ¿no? Por supuesto, menos prácticas no es la respuesta, estoy muy contenta. Qué bueno. Así es. Entonces, nos gustaría compartirles sobre la metodología de la enseñanza ambiciosa de las ciencias, por sus siglas en inglés AST. Esta metodología responde, a nuestro parecer, a estas necesidades que encontramos en el aula. Vamos a revisar 4 puntos importantes.
En esta metodología, los alumnos están involucrados en la construcción y revisión de sus modelos. No es una metodología en donde se les den las respuestas. Por supuesto, esto se traduce en las primeras sesiones de, pues, un estira y afloja con los alumnos que necesitan tener la respuesta. Pero los profesores no pueden soltar la sopa. No hay que dar el brazo a torcer. Son los alumnos que tienen que involucrarse y explorar para revisar sus conocimientos. Se tienen que utilizar guías soporte. Son pequeños elementos de andamiaje que van a ayudar a nuestros estudiantes a comunicar sus ideas y hacerlo de manera clara, tanto para nosotros como para ellos. Todas estas experiencias que se generan en esta metodología se organizan para construir los aprendizajes de manera coherente y acumulativa. Entonces, poco a poco se van dando evidencias, gotas, a través de experiencias que ayudan a que los alumnos revisen sus modelos una y otra vez. Esta actividad de revisión es transformadora. Todos los estudiantes, una vez que ha pasado la energía de activación, comienzan a reconocer que la opción que les das para revisar sus modelos y replantear sus evidencias para poder construir argumentos es lo mejor. Se sienten empoderados, se acaba la barrera y la frontera del fracaso, ya no sienten el temor a estar mal. Empiezan a ser un poco más libres. Y por supuesto, el último punto, pero no el menos importante, todos los estudiantes reciben ayuda para participar de la construcción de las ideas. En este punto es en donde empieza a ser relevante el uso de herramientas que nos ayuden a conectar con ellos, a quitarles la apatía y a poder tener nuestro diálogo como lo teníamos en el aula presencial. Por supuesto, hay que retomar las palabras del doctor Vicente Talanquer. Vicente Talanquer nos dice, la ciencia se concibe como una progresión de ideas claves o centrales. Ideas con un poder explicativo que permiten predecir situaciones y tomar decisiones en una amplia gama de contextos y que son intelectualmente satisfactorias porque generan las respuestas a muchas preguntas de interés personal o social. Es esta la clave del inicio para nuestro diseño de estrategias utilizando la metodología de la enseñanza ambiciosa de las ciencias. Entonces, se resume en 4 pasos. Me gustaría que Rosamari nos platicara sobre qué es el primer paso. Claro, pues primero hay que planear, igual que planeamos cualquier lección, cualquier secuencia, sea cual sea la manera en que ustedes planean, pues la idea aquí en enseñanza ambiciosa de la ciencia es que comprometa al alumno. Es decir, se planea no dándole ya pues las actividades ya resueltas o muy encaminadas, sino que justamente tiene que el alumno llegar a hacer un reto para él mismo, ¿no? O sea, y entonces la idea central, esas ideas que hablaba el doctor Talanquer el anterior, es la que va a guiar la actividad, pero planeamos para que el alumno se vaya volviendo el propio constructor de esa idea, ¿no? Para eso, pues primero hay que obtener sus ideas, es decir, hay que ponerles algún tipo de andamiajes, de situaciones que no son dar la información, sino obtener información a partir de eso. ¿Qué saben alrededor de eso? ¿Qué ideas tienen? ¿No? Y ahí salen muchas ideas previas, por supuesto, alrededor de muchas temáticas, ¿no? ¿Cómo promovemos el cambio de pensamiento? Bueno, pues ahí es donde aplicamos ya finalmente la metodología, que es generar una serie de actividades en las que esa idea previa, que a veces es muy resiliente, pues empiece a no funcionar, ¿no? Si le plantea una situación análoga, pero que ya donde lo que el alumno dijo previamente no se aplica, él solo o el grupo, en grupo van descubriendo
cuáles son, digamos, aquellos modelos o aquellas explicaciones que son más consistentes y que se pueden aplicar a cosas más generales. Hacer esto no sale tan bien a la primera, hay que decirlo, o sea, toda planeación de este modelo va pasando por varias etapas hasta que nos queda una muy buena, ¿no? O sea, y este proceso lo hicimos desde preescolar hasta bachillerato, y tenemos ya secuencias muy consolidadas y muy buenas, las teníamos en presencial, y luego, venga, pues ahora hay que cambiarlas a cuestiones a distancia, ¿no? Y por supuesto, la idea es que finalmente el alumno llegue al final a una explicación que se base en la evidencia de las que salieron en las actividades donde se buscó promover ese cambio de pensamiento. Entonces, uno es totalmente del profesor. Dos es el profesor y ya el alumno dando esa información. PERDEC tenemos bueno, cientos de evidencias de lo que pensaban los alumnos antes de empezar una secuencia, ¿no? Y luego pues ya hicimos cosas, ya hicieron ellos cosas, ya investigaron cosas, ya movieron cosas y buscaron explicaciones basadas en la evidencia que les dio todo eso, ¿no? Entonces, adelante Mariana con lo que sigue. Y me gustaría nada más hacer pie en el paso número 3 y 4. El promover el cambio del pensamiento es a través de lo que reconocemos en el paso número 2. A través de obtener las ideas de los alumnos es que podemos replantear nuestra planificación. Sí. Y entonces tenemos intervenciones que son pertinentes a cada aula y en cada momento. Hay momentos en donde son completamente, puede ser la misma escuela y puede ser el mismo momento temporal, pero cada aula tiene una dinámica diferente. Y hay intereses que surgen y hay otros que no. En el paso número 4, en buscar las explicaciones basadas en evidencias, es muy importante dar el espacio a revisar esas explicaciones y a que el alumno tenga permiso de cambiar de idea y volver a plantear su modelo. Entonces entienden que el aprendizaje no es fallo y error, que son estas explicaciones que se van construyendo a través de las experiencias. Y es entonces en donde más inferencia tiene el trabajo experimental. Gracias, Rosa María. No, al contrario. Pues, bueno, esto es con respecto a AST. La otra corriente que hemos hibridado, o sea, y ahora sí que lo híbrido no solamente ha sido de presencial y distancia, sino también dos metodologías de trabajo que tienen muchos puntos de encuentro, pero también tienen sus propias características, es la del sistema STEM. Tuvimos la suerte, la fortuna de asistir a unos cursos, ¿no? O sea, impartidos por el Consejo Británico de esta metodología, y vimos que también nos interesaba mucho porque está más centrada en la resolución de problemas, ¿no? Que llevan a un trabajo que produce, o sea, está más cercano al mundo de la producción, de la tecnología, ¿no? Entonces, claro que también implica creatividad, igual que AST, que también resuelve problemas, pero tiene esta función de mezclar lo científico con lo matemático de una manera mucho más explícita, ¿no? Y el pensamiento de diseño, que es la parte, digamos, que ahorita vamos a ver en un diagrama, ¿qué fortalezas tiene AST? Es un mundo más de ideas, más abstracto, más de modelaje, ¿no? Y STEM es un mundo más de diseñar soluciones y ponerlas en práctica. Entonces, bueno, si se fijan, ¿no? Pues podríamos hablar si fuéramos químicos o ingenieros químicos, ¿no? Pues un poco cada una de estos modelos lleva a que los chicos se centren más o se sientan más cómodos en alguna de estas dos. Y, por supuesto, pues las dos implican trabajo colaborativo, ¿no? Pensamiento crítico que implica, pues, poner en duda, ¿no? Decir, ¿y por qué no está saliendo como lo habían planteado, como lo habíamos dicho? Y volver a poner a prueba estas ideas, como decía Mariana, en el caso de AST. Entonces, otra vez, metodología, ¿no? En esta búsqueda de que el alumno se mueva de donde está, o la alumna, pues podemos echar mano de los recursos que ambas metodologías nos ofrecen, ¿no? Entonces, bueno.
Aquí, Mariana, si quieres hacer un resumen entonces. Sí, justo. El modelo entonces en enseñanza híbrida, utilizando las metodologías de la enseñanza ambiciosa de las ciencias, así como la metodología STEM, busca cada uno por su lado una comprensión profunda. En el modelo de la enseñanza ambiciosa de las ciencias, esto es a partir de estas ideas centrales y por medio de secuencias que en un trabajo, lo hemos mencionado para los alumnos llevan un trabajo colaborativo, pero los profesores también. Los profesores deben de comenzar a trabajar de manera colaborativa, interdisciplinaria, para que estas secuencias partan de un fenómeno motivador al que llamamos fenómeno ancla y a través de la guía de los profesores en los trabajos de los grupos de análisis, nuestros alumnos puedan resolver problemas reales y complejos. Hay que comprometerlos intelectualmente para que entonces construyan sus modelos utilizando las evidencias. En el enfoque STEM, las características son un énfasis en el procedimiento y a veces es el camino lo que se les pierde a los alumnos. Se concentran mucho en el producto, pero el corazón de la metodología está en el proceso para llegar a su producto final. Así que ambas se unen en el contexto, donde los alumnos buscan estas soluciones creativas a los problemas complejos a través del contexto que los profesores presentan. Del lado derecho tienen un pequeño resumen de la metodología de la enseñanza ambiciosa de las ciencias, con sus ideas centrales y sus modelos explicativos. Y del otro lado tienen un pequeño resumen de la metodología STEM a través de sus prototipos. Estos, unidos desde el enfoque científico, desde el enfoque tecnológico, nos ayudan a transformar nuestra aula y nos ayudan a llevar las experiencias experimentales con nuestros alumnos para la construcción del conocimiento. El compromiso, por supuesto, es muy, muy, muy importante. Los alumnos deben de comenzar siempre con una gran carga de interés, cero apatía y a través de estos dos elementos podemos colaborar. Sí, no es fácil, lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Es posible que a la mitad del camino y al final y al inicio nuestros alumnos pierdan pues su enfoque y su interés. Así que hay que revisarse. Trabajar en grupos de profesores de manera colaborativa a través de las observaciones áulicas nos ayuda a revisar y reformular la estrategia. Hay que recordar que estas no son elementos estáticos. Están en continuo flujo y, por supuesto, nosotros tenemos que adaptar y crecer junto con ellos. ¿Quieres añadir algo más a nuestro resumen, Rosa María? Pues no, nada más que nos diga que digamos, modelito así sintético de lo que nos da cada una de las dos, fue una tarde de inspiración, ¿no? Justamente trabajando en la academia, revisando qué estábamos haciendo, qué nos estaba saliendo bien. Íbamos platicando, me acuerdo muy bien, Raúl y Rodrigo, tú y yo, y nos dimos cuenta que el contexto era en donde encontrábamos, ¿no? O sea, finalmente ese enganche, o sea, servían las ideas, o sea, sirven los modelos, sirve toda esta abstracción química y también sirven los prototipos, pero justamente tienen se subliman, ¿no? O sea, cuando los chicos siempre, ¿y para qué esto? ¿Para qué sirve? ¿Y esto para qué lo aplicamos? O sea, no sé, ya ni lo preguntan, ¿no? O sea, cuando se plantea una secuencia de esta manera, es obvio que todo este trabajo científico y tecnológico que la humanidad ha desarrollado, ¿no? Es justamente en búsqueda de tener soluciones creativas a necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Y entonces, está funcionando bien, pero bueno, hay que construirlo, ¿no? Y creo que todo el mundo lo ha hecho y que los libros de texto lo incluyen y que los currículums nos dan
un montón, bueno, los currículums, al menos en CCH y prepa me queda clarísimo que en la UNAM nos dan un montón de guías para estas cosas, pero cuando ya lo planea uno en academia, y sistemáticamente y con la novedad de tener que hacerlo a distancia, pues bueno, pues fue todo un reto, ¿no? Entonces, continuamos. Así es, entonces, este reto, ¿cómo lo resolvimos? De nuevo, no hay respuestas buenas ni malas, todas son correctas y tenemos 2 ejemplos para ustedes. Pero antes de comenzar con el ejemplo, PERDE, que es esta herramienta que les presentamos hoy, pero no es la única, tenemos una cantidad impresionante y a veces podríamos perdernos. Algunos de los ejemplos que nos gustaría compartirles son, además de la plataforma PERDE, la plataforma Flipgrid, que es una manera de interactuar con nuestros alumnos a través de videos que ellos pueden editar y enviarnos. Son respuestas a problemas, son encuestas y es una manera muy bonita de interactuar con ellos. Lucid es una plataforma que nos ayuda a hacer diagramas mentales, organizadores gráficos. Este logo que ven aquí con una A se llama Action Bound. Es también una de las herramientas que nos gusta mucho. Ayuda a hacer rallies y búsquedas de tesoro. Edpuzzle, les platico, nos ayuda a editar videos y hacerlos útiles para que los alumnos puedan recuperar la información y a través de preguntas cortas respondernos en la plataforma. Genially es increíble para generar presentaciones bonitas y llamativas. Y gamificación, ¿no? También creo. Gamificación, ludificación, así es. Y TED también es una plataforma padrísima para poder hacer uso de los videos que están en la plataforma y también generar recursos con los propios videos que se generen desde la academia, desde los profesores. Todo esto para la evaluación es una plétora de ejemplos que nos ayudan a transformar para pues, recuperar esas evidencias que necesitamos cuando estamos a distancia y cuando no los vemos. Nuestro trabajo en la enseñanza experimental, hemos, como ya lo mencionamos, encontrado una gran herramienta en el diagrama heurístico. Esto nos ayuda a cerrar nuestras secuencias. Es aquí en donde los alumnos plasman su trabajo y recuperan todas las evidencias de las experiencias por las que tuvieron que pasar después de haber conocido la problemática a estudiar. El diagrama heurístico es una pequeña tabla en donde organizan los hechos relevantes que primero hubo que reconocer en el fenómeno inicial, donde plantean la pregunta de investigación que ellos mismos diseñaron y a través de aplicaciones, lenguaje y modelo pueden desarrollar los conceptos que aprendieron y detallar de lado para cada uno de nuestros estudiantes su procedimiento, su procesamiento, su análisis, porque ellos fueron los arquitectos de su experiencia, para que al final den la respuesta a esa pregunta inicial, que de nuevo es posible no tener respuesta. Y es entonces que escriben un resultado. Y también es igual de válido. No tener respuesta es muy normal. Para cerrar con su autoevaluación, esta herramienta nos ayuda a concluir toda la secuencia y además es la herramienta con la que reflexionamos en conjunto y damos la retroalimentación. Y por supuesto, hay un nuevo momento para que ellos reflexionen y modifiquen y entonces perfeccionen aquello que entregaron. Es una gran herramienta de trabajo. No es fácil utilizarla y de nuevo lleva un proceso. Es importante llevarlos de la mano y poco a poco ellos van a ir llevando solos la investigación con la que se embarcaron después de haber aprendido la problemática inicial.
Sí, y aquí a sumar que los primeros diagramas heurísticos, no nos dejará mentir acá Mariana, y son pues muy pobrecitos, ¿no? O sea, a ellos les cuesta, ¿no? Encontrar cuáles son los hechos, o sea, en los hechos meten pues muchas cosas que asumen, ¿no? Y que no investigan, que no les consta, ¿no? Por ejemplo. Pero eso va evolucionando, y igual los conceptos, el lenguaje, los modelos les cuesta mucho. De hecho, les decimos, ustedes pueden desarrollar un modelo, ustedes lo pueden crear, no tiene que ser el modelo corpuscular, ni tiene que ser el modelo ácido-base, o sea, ustedes pueden generar uno nuevo. Y eso primero son muy tímidos, pero después empiezan realmente a aventurar cosas muy, muy originales, ¿no? Y bueno, luego pondremos un ejemplo porque va transcurriendo el tiempo y nos estamos emocionando. Entonces, bueno, aquí, Mariana, si nos ayudas a cerrar con la parte de evaluación. Por supuesto, para poder hacer una buena reflexión y una buena retroalimentación, tenemos que trabajar la rúbrica. Esta rúbrica se estudia junto con ellos y se utiliza varias veces a lo largo de la construcción de su diagrama para que ellos se sientan seguros de su avance y de los resultados que presentan. Nuestro primer ejemplo, Rosamari, nos va a hablar del mineral a la joya. Este es está dentro de la unidad 2 del programa SSH, la industria minero-metalúrgica. Entonces, bueno, pues rápidamente para que vayamos también viendo que ustedes nos contestan a lo largo de esta secuencia. Es una secuencia que diseñé dentro del contexto justamente del curso que tomé de STEM, ¿no? O sea, nos planteaban, ustedes tienen que hacer una forma de motivar y de comprometer a los alumnos para que partan de algo pues bueno, de un modelo, aquí en este caso de reacciones redox, y lo concreten en algo, digamos, en un producto. Y ese producto, bueno, mis estudiantes, yo les doy a chicos que van hacia artes y humanidades. Les enseño química a los que no van para química. Entonces, pues bueno, pensamos que hacer alguna pieza de orfebrería, ¿no? Podía ser algo interesante, y trabajar con el tema de cobre y el tema de minerales, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos una idea central, ¿no? Es que los minerales y la industria minero-metalúrgica son fuente de materiales de gran importancia por sus propiedades, es decir, de los metales. Las reacciones redox son claves para la reducción metálica a partir del mineral. Y esto con que mis alumnos de opción D, digamos, que van del área a la que van ellos, comprendan esto, ¿no? O sea, que los materiales que los que van a trabajar, muchos de ellos porque serán artistas, vienen de la industria química, ¿no? Entonces, y a través de este tipo de interacciones. Entonces, bueno, la aproximación a AST STEM pues es ideal, el contexto es la minería, es la obtención de materiales metálicos a partir de los minerales y el uso de ambos, ¿no? Cuando estábamos estoy hablando de la situación en presencial, ¿no? O sea, aquí la idea era pues hacer a partir de la malaquita obtener el carbonato de cobre, y a partir del carbonato de cobre hacer electrólisis y obtener cobre. No, está muy lindo, está muy bien planteado, solamente que no está tan fácil porque el carbonato es un poco insoluble, y entonces, bueno, tuvimos que hacer algunas adaptaciones. En la siguiente veremos que pues acá el diseño era crear prototipos a partir de un pensamiento de diseño. Es decir, primero que ellos diseñaran qué variable iban a introducir a la obtención finalmente del metal, aunque luego ese metal sabemos que ya ni lo fundimos ni lo convertimos en un alambre, pero ellos sabían que había un proceso químico en la separación de la malaquita, y pues bueno, finalmente tuvieron que hacer también lecturas e investigaciones para vincular toda la cuestión química con la cuestión CTS, con el ambiente pues tan digamos, complejo que es la minería en México, ¿no? Desde la cuestión política, por la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, los aprendizajes están en nuestros currículos, aquí no hay nada que no esté, que ustedes no hayan visto si conocen CCH, pues son los mismos aprendizajes que se plantean, y se plantean retos y criterios, ¿no? Para poderlos evaluar. Entonces, el chiste es que ellos contesten una pregunta generadora que ellos plantean, y previamente tienen que obtener 0.1 gramos de cobre. Ese es el reto, ¿no? A partir de malaquita en bruto.
Entonces, no se les da nada más. Ellos tienen que investigar la metodología, tienen que plantear primero un estándar y luego hacerle algunas modificaciones para ver si mejora su técnica y justificar el modelo por lo cual creen que su técnica mejora, ¿no? Y finalmente, bueno, pues evidentemente hacer uso adecuado de información, que esté bien referenciada, que usen las TAC y las TIC para obtener cobre metálico. Y finalmente hacer una pieza de orfebrería, ¿no? Entonces, en el laboratorio, pues ahí está Mariana apoyándolos, ¿no? O sea, nos ayudamos siempre para que finalmente ellos obtuvieran esta reducción de cobre. Y finalmente, evidentemente no con el cobre que obtuvieron, pero pues, explicando qué habría que hacerle a ese cobre en un alto horno para tenerlo en la forma en la que finalmente después, en este espacio de taller, ellos diseñaran una joya y la llevaran a cabo. Evidentemente, pues es una joya que no cumple con todos los requisitos, digamos, pero que sí se acerca mucho, ¿no? Y finalmente aplican un montón de pensamiento creativo. Y después cerramos la unidad hablando con el profesor de historia, ¿no? De historia del arte y de historia de México, sobre las empresas mineras y los conflictos mineros en México. Esta parte pues les encanta, es un debate muy importante en la que cada uno adquiere o simula ser un sector tanto de la industria como de las mineras, como del sector de los sindicatos, y en la que, bueno, se empapan, investigan, en fin, en el colegio los chicos pues se involucran mucho y pues pensamos que justamente tener la parte experimental, la parte teórica, la parte artística y la parte evidentemente que los compromete mucho a nivel social y ambiental, pues hace de esta una secuencia muy, muy completa, ¿no? Entonces, esto pasó 2 años a nivel presencial, ¿no? Antes de que nos enfrentáramos pues con la pandemia y pues esto pues, no se pudiera hacer como se hizo. Pero bueno, la diferencia fue integrar diferentes asignaturas, fue planear de una manera distinta, con un enfoque más humanista, ¿no? Y otro aspecto que es que toda la unidad la trabajamos en equipos, ya no hubo trabajo individual, ¿no? Sobre todo con mis alumnos, que son estos chicos que en la química ven una amenaza más que un gusto, ¿no? Entonces, esa desconfianza con la que enfrentaban un balanceo redox, al trabajar todos juntos, ¿no? Finalmente, y con la motivación que se logró a través de las diferentes actividades, pues encontraron sentido, encontraron que claro que se tenía que hacer, que no podían obtener 0.1 gramos de cobre sin pasar por el proceso pues en fin, por lo menos hacer un intento de estequiometría y lograrlo entre todos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue muy satisfactorio, pero después nos enfrentamos a la pandemia, ¿no? Y entonces viene la que sigue. Ahora viene del mineral a la joya en casa. Cuando llegó el momento si me pasas hasta el anterior un momentito nada más para que les platique rápido. En la primera fotografía, pues en lugar de malaquita tenemos yema de huevo con unos aretitos, ¿no? Ahorita les platico, la yema de huevo, la mayonesa, la mostaza sirven para sulfurar piezas de plata. Si no las tienen ustedes pues, viejitas, oxidadas en casa, las pueden hacer que los chicos primero sulfuren, ¿no? Y luego hacer, ahora sí que por desplazamiento metálico, por serie de actividad, pues un desplazamiento con aluminio. Creo que pues evidentemente indagamos que todos lo podían hacer, que fue la manera en la que resolvimos, pero si se fijan el contexto, la idea, el manejo redox y finalmente la actividad, pues nos llevan a exactamente lo mismo. O sea, pudimos hacer lo mismo a distancia a través de una manera pues mucho menos, digamos, de laboratorio, pero sí que también tuvo un resultado que les funcionaba y que les servía probarlo en su casa. Entonces, en la que sigue, esta actividad la basamos de un artículo del Journal of Chemical Education que se llama From Silver to Black and Back, ¿no? Entonces, de la plata a negro y de regreso, ¿no? Entonces, primero se sulfura la plata y después, pues bueno, aquí viene ya, al final les pongo la referencia, tienen que analizar, o sea, ya en el colegio afortunadamente pues el inglés no es un problema, los chicos utilizaron el artículo y plantearon pues un nuevo reto, ¿no? O sea, originalmente tenían que obtener 0.1 gramos de cobre
Ahorita les pedimos a ustedes que, como profesores, ¿cuál sería un reto que pudieran enfrentar los alumnos frente a trabajar ahora el tema de minería con esta actividad experimental? A ver, o sea, ustedes, ¿qué pregunta generadora creen que se podría salir a partir de este experimento? O sea, simulando que ustedes son los alumnos, ¿no? ¿Y qué variables podrían establecer para ver si funciona mejor haciéndolo de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, se puede usar, se puede envolver la pieza metálica de un lado del papel aluminio, el que es más opaco, o del lado brillante, y eso los chicos podían ver una diferencia. Entonces les damos 2 minutitos para que sean ustedes los que nos contesten ahora en la plataforma. Mariana, ¿quieres añadir alguna cosa? Por supuesto. Entonces, nuestros estudiantes, que ahora son ustedes, podrían hacer uso de todos estos hechos que les acaba de platicar Rosa María. Por ejemplo, esta yema de huevo, ¿creen que tenga efecto? ¿Creen que la yema sea más, una más oxidante que otra? O comparar qué tan oxidante es la yema de huevo contra otros elementos que pueden también, tal vez, dañar la plata. Ese desde el primer hecho, pero también les platicó acerca de cómo regresar, ¿no? Que pueden, algo dijo sobre la actividad de los metales y de aluminio. Entonces, que otros metales podrían tener en casa para poner frente a la plata a ver si esos ayudan a regresar a la plata a su estado brillante y hermoso inicial. O bueno, Entonces, si ya la encontraron negrita en el cajón, pues igual se podía usar, ¿no? así es. Y entonces, si se fijan, Rosa Mari nos mencionaba que ahora hay que trabajar en equipo. El mantener a distancia, en presencial es difícil mantener el interés. A distancia es todavía peor, ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipo, promover el trabajo colaborativo es muy importante, porque ayuda a que no se pierdan tan rápido, ayuda a que compartan entre ellos y, disminuye aún más esta frontera, esta problemática que hay al error, es el miedo a estar mal, ¿no? Y entonces empiezan a jugar con sus ideas y con lo que tienen alrededor y con lo que ven. Y entonces surgen estas dudas que suelen surgir de ¿y qué pasaría si? Y es cuando nosotras podemos recuperar sus respuestas. Ya veo que aquí tengo muchísimas. Hoy, gracias por su participación. Por ejemplo, déjenme les enseño algunos. Mira, una rema de huevo de rancho más que una yema. Sí, Pues está cómo no. padrísimo. Por la alimentación del animal, pues puede llevar a que haya más puentes de sulfuro por ahí, ¿no? En esa yema. Y sí, claro, eso es justo las mismas, y esto es lo que también es padrísimo. Las experiencias son compartidas, porque son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros, las que se presentan a nuestros alumnos. Por ejemplo, ¿con qué otros metales se puede llevar a cabo este experimento? Claro, claro. Y entonces pues no sabemos, ¿verdad? Hay que ir a buscar y ver con cuáles sí funciona y con cuáles no. ¿O cómo podríamos limpiar la plata con materiales caseros? Claro, ¿qué entiendes por casero? ¿Qué tienes a la mano que clasificas como material casero? Y entonces les empezamos a ayudar con esta extracción de las ideas y hacerlas evidentes, es que podemos ir explorando las herramientas que tienen a la mano. Otra que nos compartieron fue, ¿todos los metales oxidados pueden ser reducidos por el método de yema de huevo? Ah, no sabemos. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para medir eso? ¿Y de dónde vamos a sacar esos metales? Es entonces cuando comienza la construcción y cada vez que les decimos sí y cada vez que les abrimos más preguntas, cada vez están más involucrados. Suena muy bonito, pero es momento de que les cuente algunas de las cosas terribles. Por ejemplo, no siempre está todo el espacio a su disposición. Tenemos muchos alumnos que no pueden trabajar en un espacio para ellos. Lo comparten con todos los que están en casa, y más porque todos estamos en casa. También tenemos alumnos que no tienen todos los materiales a su disposición.
o los que querrían, ¿no? Y entonces ahí surgen algunos problemas de frustraciones. Por ejemplo, si lo que quieren en verdad es trabajar con aluminio, pero no hay aluminio, entonces hay que ayudarles a bajar esta frustración y encontrar nuevas y mejores, bueno, porque son las posibles, opciones. Sí, el trabajo es cansado. Sí, llegan momentos en donde pues es necesario hacer una pausa y darles espacio para respirar, para volver a retomar y poder avanzar. No todo siempre sale bien. Entonces hay que prepararse para el caos, como dice una buena amiga del colegio. No pasa nada. De los errores también se aprende y de los fracasos también pueden surgir nuevas ideas muy, muy, muy valiosas. Entonces voy a permitirme avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, o sea, ellos pues ya se adaptó, o sea, digamos, el debate se hizo pues complejo hacerlo a distancia, no se ponían de acuerdo los equipos, ¿no? Entonces, una adaptación que tuvimos que hacer es, evidentemente, pues ya pasar a lo mejor del debate a la posibilidad, y muchos lo propusieron, de podemos hacer una investigación sobre el beneficio de la plata en México, o sea, podemos hacer una investigación sobre por qué somos el primer productor, o sea, salía de ellos mismos, es decir, no nos sale el debate, no estamos motivados para hacerlo porque empezamos con cobre y luego seguimos con plata y entonces no sabemos si vamos a regresar o no. Y pues, por supuesto que esto hay que permitir que fluya y hay que permitir que sea dinámico. Es decir, no podemos quedarnos, no, porque aquí venía un debate de la minería en México y pues cambió completamente. Los trabajos que recibimos fueron mucho más centrados en el tema que finalmente trabajaron, que fue la plata a distancia, ¿no? Y por aquí está ya, por ejemplo, resuelto lo que Mariana nos planteaba, ¿no? Estos chicos, perdón, aquí salió el nombre, no tuve la precaución de quitarlos, pero nos hablan de cuáles son los hechos relevantes, ¿no? La plata y los objetos plateados reaccionan con el azufre y los compuestos para producir sulfuro de plata. Esto es lo que hace la yema. La yema sulfura la plata, ¿no? Y la podemos revertir, ese compuesto de plata, ¿no? Si le agregamos algún metal que sea más activo y se quede con el sulfuro y nos libere la plata, la vuelva a reducir como estaba al principio. Esas son las reacciones que se van a llevar a cabo y los chicos identificaron esto como un hecho relevante, ¿no? Entonces, para ellos la pregunta fue, ¿cómo va a afectar el lado del aluminio para que haga que ésta se limpie, ¿no? Entonces ellos envolvieron las piezas de plata de un lado y del otro y hicieron los conceptos, se vieron que las aplicaciones era limpiar objetos de plata, ¿no? Y la metodología para obtener pues cómo lo llevaron a cabo, ¿no? O sea, usaron electrolitos, requiere de temperatura, o sea, ahí ponen todo lo que se pone, no lo ponen todo estrictamente como debería, no ponen qué temperatura, por ejemplo. O sea, sí es un diagrama heurístico pues que tiene mucho a arreglarse, ¿no? Pero finalmente, pues la verdad es que para trabajar a distancia y para hacer la primera experiencia que tuvimos con una práctica de este tipo, pues los chicos hicieron su mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien le interesa tomar nota de esta bibliografía, esto está se puede consultar en Journal of Chemical Education, y también los chicos investigaron, encontraron un artículo interesante que se los comparto, sobre la influencia de los contaminantes gaseosos en artefactos de plata. Ustedes saben que en la Ciudad de México, todos nuestros objetos de plata, pequeños o medianos o grandes, se ponen negritos pues por acción no de la yema de huevo, esa actúa muy rápidamente porque tiene mucho azufre, pero con dejar una pieza de plata al aire, después de un rato, pues evidentemente se sulfura. Entonces, pues bueno, fue mi aportación. Ahora Mariana nos platicará sobre otro ejemplo, que es el de tomates y fertilizantes, pero ahora en casa. Gracias, Rosa Mari. Este ejemplo me gustaría comenzar con cómo es que nosotros planeamos de manera interdisciplinaria. El trabajo con los profesores se lleva a cabo a través de
estos grupos de estudio y análisis de lecciones. Tiene 4 distintas etapas. Nos reunimos y planteamos nuestros objetivos. Y luego en conjunto planeamos para que después apliquemos las lecciones y nos observemos en nuestras clases. Recogemos estos datos y estas evidencias y los analizamos en conjunto, identificamos todas las mejoras, todo lo que podemos o lo que es posible cambiar, y entonces volvemos a repetir este ciclo. Es una manera iterativa de trabajar. Así es como hemos podido avanzar y pues revisar nuestros pasos y saber en qué va bien y en qué va mal. Este segundo ejercicio o ejemplo que les presentamos también plantea una idea central, también es un trabajo interdisciplinario. En este caso es química con biología, que es una pareja increíble. Y ahora les voy a dar a aquellos que están trabajando en PERDEC, van a poder explorar toda la presentación. Pueden ir y regresar cuantas veces quieran. De modo que pueden revisar sus respuestas, pueden adelantarse, pueden quedarse aquí conmigo. Les quiero preguntar, como le preguntaría a mis alumnos al inicio de esta secuencia, ¿por qué o para qué utilizamos los fertilizantes? ¿Y qué ventajas o desventajas conocen ustedes de los fertilizantes orgánicos contra los inorgánicos? ¿A qué les suena? ¿Qué conocen? Y entonces, es aquí con esta interacción que podemos empezar a recopilar las ideas de nuestros alumnos. ¿Y qué saben? ¿Y qué les falta? Porque también pasa que nuestras planeaciones a veces no toman en cuenta o sea, pensamos que no tienen idea o que no están preparados y resulta que nuestros alumnos son expertos. Y entonces se nos aburre. Pero este momento nos da permiso a este grupo de profesores de decir, ok, estas actividades tal vez no, porque ya son expertos y mi alumno ya tiene 6 huertos y aquel ya tiene una producción de biofertilizante desde hace 2 años. Entonces tal vez mejor cambiemos. Entonces, por ejemplo, podríamos leer algunas de nuestras respuestas. Y entonces, nada más les voy a poner 2 ejemplos. Dime, Rosa María. Solamente para aclarar, yo cometí, pues ahora sí que el error de decir que esto era una secuencia de orgánica. No, también es de química 3, es la parte que corresponde a el control de reacciones químicas y se basa en el proceso Haber. Ustedes recordarán, maestros, si son profesores al menos del área SSH, que aquí, bueno, pues nitrógeno, NPK, ¿no? Son los que dirigen esta parte del curso. Estoy segura que también en preparatoria tenemos el tema muy presente. Sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, podemos resaltar algunos conceptos como contaminación, ambiente, mejores productos, riqueza, más ricos, naturales, inorgánicos. Entonces, todos estos conceptos y todas estas participaciones nos ayudan a trabajar con nuestros alumnos. Aunque estemos a distancia, los tenemos ahí y los vemos escribir. Y entonces empezamos a discutir y empezamos en el momento, escoger la estrategia por donde vamos a trabajar. Esta es de la tecnología a la ciencia, saber hacer, indagar, explicar, experimentar y aplicar. ¿Qué necesitas investigar para desarrollar un fertilizante para el desarrollo de una huerta de tomates en casa? ¿Y qué pasos debes seguir para diseñar y sintetizar un fertilizante para el cultivo de tomates en casa? Entonces, esta pregunta se las dejo a ustedes abiertas si me quieren ayudar a responderla. Es un ejemplo de una diapositiva en donde ustedes pueden dibujar. Es la diapositiva número 44, si quieren explorarla. También es una gran herramienta cuando queremos que nuestros alumnos nos construyan modelos explicativos con pictogramas, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué queremos y qué no queremos en nuestra mezcla para crecer tomates, por ejemplo? Entonces, a través de experiencias y guiando la investigación, podemos llevarlos a que nos ayuden a decir qué es potasio para las plantas y por qué es importante. ¿Qué es nitrógeno para las plantas y por qué es importante? ¿Qué es fósforo para las plantas y por qué es importante? ¿No? Este es otro ejemplo de las diapositivas interactivas que ustedes ya
ya habían experimentado en unas diapositivas anteriores. Y entonces debatimos de todo, si todos pensamos lo mismo y cuáles son las evidencias. ¿Por qué dices que el hueso tiene más nitrógeno que el café? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cuáles son tus evidencias? Dame tus fuentes. Y así, compartiendo, es que dentro del mismo grupo los estudiantes intercambian información y se vuelve más rico su modelo y lo vuelven a modificar. Avanza para ir guiando hacia un análisis más específico. Por ejemplo, si les mostramos una etiqueta de un 20-10-20, pues, ¿qué es eso? ¿Por qué se llama así? ¿Qué entiendes de esta etiqueta? ¿Qué debes investigar? Entonces los estudiantes empiezan a subrayar y dicen, no, pues no sé a qué se refiere con esos porcentajes, no sé qué es ese título. Entonces, haciéndolos agentes de su propio diseño de investigación, ellos pueden encontrar los conceptos que son relevantes e importantes. Y entonces les planteamos el reto. Ahora ustedes diseñen un fertilizante. Diseñen un fertilizante casero, esencialmente orgánico, para el cultivo de tomates. Es un cultivo urbano en maceta. Y considerando para ello la información teórica y experimental sobre las propiedades de los componentes de un fertilizante, la función en el crecimiento óptimo de la planta tomatera, las condiciones de su uso y ventajas, además de sus desventajas, frente a otros productos industrializados. Este reto es desde la química. También existe otro reto desde la biología, pero no se los voy a presentar ahora. El diagrama heurístico entonces comienza escribiendo los hechos sobre los fertilizantes que hemos aprendido hoy. Los alumnos responden, pero ahora tienen una respuesta más rica. Es diferente a la primera que pusieron. Ahora dicen, ¿por qué? Investigaron ya qué es la harina de hueso, por qué utilizamos el café molido, por qué es importante y qué desarrollan las plantas. Entonces pueden responder a qué les gustaría experimentar. Y entonces ellos tienen la oportunidad de diseñar la pregunta generadora con la cual se va a llevar a cabo el experimento. Por ejemplo, evaluar diferentes fertilizantes. De nuevo, siempre hay que dar una guía, al menos una propuesta. Los alumnos que se hagan de ella estarán muy bien, pero a veces se despierta tal creatividad que tenemos propuestas de preguntas generadoras impensables, sorprendentes, increíbles. También pasa que a veces no hay una pregunta generadora y es importante entonces tener atención y decir, a ver, ¿en qué estás pensando? ¿Qué recuerdas? Y hacer una guía más puntual. Y eso no se puede hacer si no tenemos este canal de comunicación abierto. Ahora nosotros estamos trabajando con PERDE, no siempre es posible. ¿Qué otros canales de comunicación nos han servido? Bueno, correos, un pequeño lugar en donde haya un maestro disponible para hacer indagaciones o para hacer preguntas o para revisar trabajos, un espacio de tutoría en sesiones de Meet o de Zoom, por supuesto, pequeños mensajitos en el Classroom y siempre hacer una revisión de cómo van y desde dónde vienen, cómo empezaron y hasta dónde han llegado. Entonces, a través de modelos explicativos, por ejemplo, en ejercicios como dibuja y describe el proceso paso a paso, los ayudamos a ir construyendo el diagrama heurístico. También es posible hacer evaluaciones con preguntas cerradas. No todo tiene que ser a desarrollar. Por ejemplo, esta actividad, si me acompañan a la diapositiva 52, ustedes también pueden ayudarme a responder. Indiquen con un círculo, dibújenlo, sobre los elementos que, a su parecer y utilizando las evidencias que han encontrado, son los más importantes en este proyecto. Y entonces cada alumno va a tener, pues, una aproximación diferente. Habrá algunos que se estén preguntando sobre la contaminación en el suelo y entonces circulen, no sé, elementos de metales pesados y otros que solamente aborden el desarrollo de las plantas. El trabajo tiene que estar muy bien delimitado conforme a productos, conforme a criterios de éxito y todas las rúbricas y todos los productos tienen que estar siempre compartidos y siempre disponibles. En este ejemplo, segundo ejemplo,
Los productos son el diagrama heurístico, por supuesto, de su fertilizante diseñado, la línea del tiempo de su plántula que se va desarrollando, describiendo los factores ambientales y nutricionales que afectan a la expresión génica en el desarrollo. Ahora, esto suena nuevo, pero de nuevo les recuerdo, es un trabajo interdisciplinario. A la par que se trabaja en nuestro salón de clase, los alumnos utilizan este mismo contexto para explorar los contenidos de biología. Y por último, una ficha tecnológica agropecuaria para la producción de los jitomates. Esta ficha integra su desarrollo del fertilizante, la utilización para el crecimiento de las plántulas y el desarrollo del huerto. De modo que todos los alumnos saben hacia dónde tienen que ir y qué necesitan hacer. Y cada vez que se nos pierden, es posible contactarnos y revisar sus pasos. Este es un ejemplo de los criterios que compartimos para que sepan cuáles son los trabajos que esperamos. A la izquierda tienen una foto de una sección de la ficha tecnológica de nuestros alumnos, en donde detallan el paso a paso para hacer el fertilizante, para germinar la plántula, para crecer las plantas en su pequeño huerto urbano. Pequeñas herramientas como estas, muy sencillas, esquemas en donde puedan organizar la información, espacios y tiempos en donde el profesor ayude y acompañe a la recopilación de las evidencias y el acomodo en la lógica del propio proyecto de los alumnos. Utilizar videos y documentos que están en la red para poder hacer conexiones de su proyecto con otros espacios y así dar espacio a aquellos alumnos que puedan llegar a la dimensión de la aplicación, a esta dimensión 4, en donde ya usan el conocimiento de manera significativa. Este es un ejemplo de algunos productos que obtuvieron nuestros alumnos. La línea del tiempo con los dibujos hechos a mano y sus observaciones con evidencias fotográficas de las etapas de desarrollo y expresión génica de sus trabajos. Al final, hay que darles espacio para comunicar sus resultados. No pasa nada si no hubo respuesta a su pregunta y no pasa nada si las plántulas no llegaron a fin. Necesitamos enterarnos de qué pasó y cómo fue que todas sus plántulas se llenaron de hongo y qué estrategias utilizaron para resolver ese nuevo problema con el que se encontraron. En este ejemplo, lo que hicimos fue una presentación de todos los productos finales, incluyendo el diagrama heurístico, la línea del tiempo y su ficha tecnológica. Y aquí les tengo unas pequeñas fotos muy bonitas de toda la cosecha porque son cientos de jitomates los que se obtienen, ¿verdad, Rosa Mari? Pues la verdad es que sí, la experiencia tanto nuestra, porque además, o sea, lo que era muy importante acá era acompañarlos, ¿no? O sea, que vieran que también nosotros lo estábamos haciendo, porque pues qué padre, ¿no? O sea, me pones a mí a sembrar tomates y tú pues tan contenta en tu casa. Entonces, todo lo hicimos al mismo tiempo y yo todavía conservo tomateras del año pasado y sigo recolectando tomates desde entonces. Entonces, ha sido muy satisfactorio para todos, para ellos. Yo tampoco sabía que más nitrógeno desarrollaba más follaje, pero menos flor y fruto, que más hueso me da mejor flor, que más potasio me da frutos más llenitos. En fin, hemos aprendido cosas que no, como químicos, pues no teníamos mucha idea y que junto con los biólogos desarrollamos pues una unidad que hizo que fuera un compromiso para todos, ¿no? O sea, y creo que ahí pues es lo que lo hace valioso, creo, en ese sentido, ¿no? Entonces, nos gustaría, como se han dado cuenta, terminé la opción para que ustedes exploraran la presentación, porque es momento de despedirnos. Y para cerrar esta presentación, nuevas claves metodológicas para el aprendizaje experimental a distancia, les
les compartimos no son las únicas, no es el hilo negro, pero tampoco es fácil encontrarse con estas respuestas. Entonces, me gustaría comenzar primero por la clave para poder trabajar el aprendizaje experimental. La primera es centrarse en las prácticas científicas y las ideas centrales. Así el aprendizaje tiene una directriz más clara y da espacio a todas estas nuevas propuestas que surgen del diseño de nuestros alumnos. Y entonces, el segundo punto es el diseño activo centrado en el alumno. Es darle la importancia de sus herramientas, de su espacio, de su tiempo, de sus intereses. El tercero es que los criterios de éxito tienen que ser explícitos y claros en todo momento. No debe de pasar que los alumnos no sepan hacia dónde van. Y estos criterios de éxito son sucintos. Son 3, son 4. Los productos y cómo se hacen y por qué son importantes y un ejemplo de hacia dónde queremos que vayan. Y estos ejemplos son en cada actividad los andamiajes, que son una gran herramienta. Ayudan a estructurar y ayudan a que ellos solo se encuentren las categorías y clasifiquen todas estas evidencias que están encontrando. El quinto sería encontrar los momentos para que los alumnos hagan evidente su conocimiento y sus ideas y eso que les está pasando por la mente. Ser pacientes y darles espacio para respirar y momentos para revisar sus palabras. Y este último, las oportunidades para hacer evidente el aprendizaje, son estas en donde ya está seguro de lo que encontró, entonces preséntelo y explíquele a todo el mundo cómo, desde dónde salió, desde dónde empezó, por qué problemáticas pasó y hasta dónde llegó. Esos momentos para los chicos son como recibir el trofeo en el podio. Es muy diferente cómo se acercan a esta presentación, porque es suyo el trabajo, no es una presentación de algo que leyeron o de... No, ellos lo vivieron. Entonces están ahí contentos de decirte cuándo, en qué minuto vieron que su planta se murió o tuvo su fruto, ¿no? También. Hay muchas veces, la mayoría de las veces fue un éxito. Y la siguiente es Rosa Mari. Pues sí, las otras claves que pensamos que son, y por eso no las numeramos, porque no es una lista, o sea, son cosas que nosotros hemos observado que se repiten, ¿no? O sea, cuando nos sentamos a discutir, bueno, cómo va esta secuencia y así, si tienen oportunidades para hacer evidente su aprendizaje, a ellos les gusta. O sea, ya sea tanto en la casa como ellos te quieren mostrar, ¿no? Y eso hay que dar espacio y hay que dar tiempo, porque con un equipo que no se sienta escuchado, que no se sienta, pues con esa oportunidad de ver, ¿no? Que lo suyo igual no salió igual de bonito, pero quieren compartirte qué pasó, bueno, indispensable, ¿no? Y claro, esa frescura, si digamos, por lo que sea, en una ocasión, bueno, dejamos para la próxima que lo presente fulanito, híjole, ¿no? Pues hay una oportunidad que se pierde ahí. Hay que tratar de planear muy bien para que todos tengan su tiempo y su espacio. Luego, evaluaciones formativas. Ustedes, bueno, saben que esta evaluación de proceso, ¿no? No solamente el resultado final, sino que vamos observando qué habilidades y qué conocimientos se van evolucionando y van cambiando a lo largo y van mejorando, bueno, o si alguno se estanca, pues ver cómo le ayudamos, ¿no? Hay mucha bibliografía de Neus San Martí, por ejemplo, alrededor de la evaluación formativa, y que también involucra la autoevaluación, ¿no? Y evaluación de grupo. A distancia se vuelve más difícil, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, si se puede, hay que tratar de hacerlo.
La metacognición, bueno, por supuesto, sí aprendí esto, pero ¿cuándo lo aprendí? A lo mejor cómo lo aprendí es un poco más difícil que ellos lo reconozcan, pero ¿cuándo me di cuenta que usar pues más café, que hablando de la de tomates, ¿no? Que harina de hueso en una proporción diferente tenía una flor más grande, pues eso es metacognición, es decir, hay un reconocimiento de dónde se aprendió algo a lo largo de este proceso, ¿no? Bueno, claro, ya hablamos de plataformas interactivas, ¿no? Para que sea lo más dinámico y lo más sincrónico, ¿no? O sea, que todos al mismo tiempo puedan decir qué está pasando o qué están pensando. Planear para la diversidad, pues bueno, todos sabemos que tenemos chicos que con la pandemia, ¿no? O sea, además de situaciones ya, digamos, pues, de consideración de ciertas dificultades para el aprendizaje, ¿no? El aislamiento y pues la situación de sentirse pues, vulnerado o, digamos, aislado de sus compañeros, de sus profesores, generó mucha ansiedad, ¿no? Entonces, había que dejar más espacio, más tiempo. Lo que planeábamos para 2 semanas a veces se llevaba 4, y creo que bueno, para ustedes habrá sido algo equivalente. Para todos fue un aprendizaje dar más tiempo para todo, ¿no? Y como bien decía Mariana, bueno, yo estoy muy acostumbrada porque trabajé con niños chiquitos desde preescolar a primaria por muchos años, y el caos también es aprendizaje, el caos también es diversión, y del caos también se aprenden muchas cosas. Hay un momento en que hay que volverlo a organizar y a ordenar, pero del caos, o sea, del momento de estupor y de no saber por dónde moverse, también los chicos acaban aprendiendo que así es como se plantean muchos problemas. La pandemia es el caos, y sin embargo se van resolviendo, la ciencia es lo que hace, ¿no? O sea, resuelve problemas, y hay que dar esa visión de la química y de la ciencia en general. Creo que ustedes están aquí por eso, compartiéndolo con nosotros. Sin química, pues, de los 17 problemas objetivos del desarrollo sostenible, hay 10 que sin química no pueden avanzar, ¿no? Entonces, creo que ellos lo descubrieron a lo largo de estas sesiones. Claro, otra vez, nosotros no recomendamos que todo lo que se enseña sea así, a través de secuencias de contexto. O sea, es cuando conviene, cuando se ve que hay ahí una oportunidad de hacerlo de esa forma. Hay muchas otras cosas que enseñamos en nuestras clases que lo hacemos con una clase, y se vale. Y ustedes sabrán perfectamente cuando un proyecto se vuelve atractivo y compromete y entusiasma, como en este caso estos dos que han sido pues nuestros éxitos recientes, ¿no? Y lo demás pues se va enseñando, así como va apareciendo en el currículo, de otras formas. O sea, esto no es la panacea ni es lo único que hay que hacer, pero sí los proyectos a distancia y presenciales han resultado ser, con estas metodologías, pues muy atractivos. Yo con eso cerraría, María. Así es, y ha sido un gusto y un honor estar compartiendo con ustedes. Esperemos que esto haya sido de provecho y hayan pasado una gran experiencia con nosotras. Estamos a su disposición para comentarios, dudas, preguntas. Pues muchas gracias por sus comentarios que nos animan a pensar que aquí hay algo que tiene valor, y que seguramente ustedes también tienen muchas cosas que pueden compartir, y nos encantaría pues, o sea, pues mantener este contacto a través de la DEGIRE, ¿no? Comentarles, no sé si algo más nos quieran compartir. Y ahora sí, si levantan su mano, abriríamos micrófonos. Creo que tenemos unos minutitos antes de que cierre la sesión. Y si alguien quiere Tenemos aquí, Rosa Mari, ¿sí? a la maestra Marta Marta. Hernández. Adelante, Marta, qué gusto. Si le pueden dar el micrófono, por favor, a la maestra Marta. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, muy bien. Bueno, pues un verdadero gusto, Rosa María, por escucharles y saber todo lo enriquecedor de su trabajo. Creo que efectivamente nos hace falta mucho trabajar en equipo
y no solamente dentro de los mismos colegios, sino intercolegialmente. Creo que eso es algo que tenemos que aprender a hacer y apoyarnos. Bueno, yo estoy muy fascinada con todo el trabajo que hacen y bueno, dos preguntas. La primera, más o menos una secuencia de este tipo, ¿cuánto tiempo les lleva? Y la segunda, ¿la herramienta de Peer Deck la tienen en forma de pago o está en forma gratuita? A ver, Mariana Basto. Creo que voy a responder primero la pregunta de la herramienta. La tenemos en forma de pago, pero las interacciones que vieron hoy o con las que trabajaron hoy ustedes cuando tuvieron su sombrero de alumnos son también disponibles en la forma gratuita. Lo único que cambia es el acceso del profesor desde bambalinas, por decirlo así. Sí, claro. Entonces, en la herramienta pagada, tú puedes, como profesora, ir y regresar en las respuestas de tus alumnos. Y en la herramienta gratuita, eso no está abierto. Pero sí puedes hacer todo lo demás, poner las diapositivas para que te respondan, para que o sea, escriban su respuesta, pues, para hacer encuestas y entonces recuperar los resultados de las encuestas y ponerlas a la evidencia del grupo, a su discusión. La verdad es una herramienta muy, muy completa en la forma gratuita. La verdad, no creo que se pierda mucho. ¿Y sobre cuánto tiempo nos tardamos? Bueno, la joya, de mineral a la joya, es una planeación que lleva 3 semanas. Y de tomates y fertilizantes es una planeación que está dividida porque se parte por las vacaciones. Entonces, en realidad son 3 semanas, pero pues se ve alargada porque pues tenemos un periodo vacacional que después hay que recuperar, pero 3 semanas. Muchas gracias. Sí, en general las planeamos de 3 a 4 semanas máximo. O sea, salga lo que salga, hay que cerrar ahí porque si no, no avanzamos, ¿no? Pero bueno, están saliendo bastante bien a pesar de las dificultades. Había otras manitas levantadas por ahí que ya no sé si se bajaron o... Tal vez Lino las tenga registradas. No sé, que sí son. Tenemos sí. muchos comentarios muy bonitos, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Paulina, Paulina. Sí, gracias. Buenas noches. Me gustaría saber si tienen alguna publicación en la que nosotros nos podamos basar para llevar a cabo este tipo de metodología. Es decir, para una escuela que no ha empezado, si tienen ustedes como una publicación donde podamos apoyarnos. Gracias. Sí, te podemos compartir nuestros trabajos. En el colegio tenemos coloquios de profesores. Te podemos compartir todas las presentaciones y todas las referencias. Les voy a poner a todos nuestros correos porque nos pueden escribir para pedir más información. Muchas gracias. No, hombre, de nada. Por ahí Nancy Barrón tenía una pregunta. Adelante. Nancy, sí. Gracias por abrirme el foro. Quisiera entonces entender que esta serie de prácticas ustedes las hicieron guiadas, ¿es cierto? ¿Así fue en pandemia? ¿O es una metodología normal de trabajo? No, sí, es la normal de trabajo. Es decir, esto ya lo llevamos aplicando desde hace 6 años. De hecho, de manera vertical en el colegio se diseña bueno, pues desde preescolar, o sea, tenemos un currículo vertical y para cada idea central desarrollamos diferentes secuencias a diferentes niveles. Nosotros trabajamos en bachillerato y ya somos las que reciben alumnos con mayor entrenamiento, cada vez con los años tienen más, digamos, conocimiento de esta forma de trabajo y está resultando más sencillo.
Si se parte de cero, digamos, si se reciben alumnos en bachillerato que no han trabajado esta metodología, tal vez tarde un poquito más, ¿no? en irse haciendo, pero con buenos andamiajes y con un acompañamiento cercano, después de hacerlo 1 o 2 veces, te podemos prácticamente garantizar que para la tercera ya no quieren trabajar de otra manera, o sea, al menos en nuestra experiencia es que, como ahora no vamos a hacer proyectos, no nos van a poner una pregunta, o sea, la clase sigue gustándole mucho a las certezas a muchos chicos, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué no siempre es así? ¿No? Y te das cuenta que hay un grupo de chavos que siempre quieren que les des la respuesta y que esté en el libro y ya, ¿no? Pero la gran mayoría prefiere ya el trabajo de proyecto, ¿no? Sobre todo porque el peso del examen baja, porque tú calificas muchas más cosas, ¿no? O sea, y le dan valor a mucho más proceso que es solamente ese conocimiento final. Pero sí, ya lo trabajábamos desde antes. De hecho, Gracias. de hecho, es la propuesta del proyecto Conexiones, los proyectos interdisciplinarios situados en la realidad, en el aquí y ahora del alumno. Muy bien. Gracias. La maestra Sandra Vázquez del Colegio Médici. Adelante, maestra, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Primero, una felicitación, muchas gracias por compartir toda esta enseñanza, las herramientas y el trabajo, ¿no? Está muy padre. Una pregunta, el diagrama heurístico que nos mostraron, que llenan los chicos, ¿podría ser como un sustituto del formato que se utilizaba, o bueno, que se utiliza para los laboratorios en las prácticas, digamos que podrían ser las que eran antes con su protocolo, el informe y demás? ¿Ese podría sustituirlo? Ah, perfecto. Sí. De hecho, es lo que utilizamos para que hagan lo que hubiera sido su informe, así es. Exacto. Ok, muchísimas gracias. Nada más, Sandra, vale la pena también comentar. Si aprenden una técnica, no sé, por ejemplo, cristalización, no hacen diagrama heurístico, hacen un informe, ¿no? O sea, ahí sí, porque aprendieron, claro. o sea, aprendieron una técnica, algo muy específico, ¿no? Sí, y entonces pesaron, hicieron, y se hace una serie de preguntas, calcularon, pero cuando ya es un proyecto que la pregunta, lo que se promueve es que ellos la generen solitos, ¿no? Y lo lleven a cabo, ahí sí diagrama heurístico, o sea, es lo mejor que puedes tener. Sí, claro. Ok, muchísimas gracias.